No va a ser una clase larga, vamos a trabajar el texto de Gore y la República de Platón. Calculo que antes de las 12 estamos terminando y ya se pueden ir a almorzar tranqui. Pero bueno, les prometo que no va a ser una clase larga. Y después a las 7 de la tarde, nos encontramos para continuar. Vamos a trabajar a las 7 de la tarde el texto de Barnes, ¿sí? El texto de Barnes sobre Aristóteles. Así que cortamos a las 12, no va a ser una clase larga, para trabajar Gore y República de Platón. Y continuamos a las 7, ¿sí? Continuamos a las 7 de la tarde, para cerrar la materia con el texto de Aristóteles, el texto de Barnes sobre Aristóteles. Y mañana, después les confirmo el horario, me tengo que sentar a ver cuándo lo podemos hacer, pero mañana vamos a hacer un último encuentro para el parcial. Con preguntas de examen del año pasado, ¿sí? Algunos ya me estuvieron pasando algunas preguntas que estaban ahí circulando. Bueno, mañana las vamos a trabajar todas, ¿sí? Mañana las vamos a abordar todas. Y nada, con eso ya cerramos. Mañana, con el repaso cerramos todo lo que tiene que ver con esta materia, al menos para el primer parcial. Están todos los resúmenes, Cami, menos el de Aristóteles, ¿sí? Menos el de Aristóteles, que lo estoy terminando. Es más, ahora cierro la clase y me voy a trabajar con eso, porque todavía no lo terminé. Pero bueno, no creo que sea un problema porque está todo ya menos eso. Entonces, de última, si alguno está apremiado con los tiempos y va a estudiar de mis resúmenes, puede ir estudiando lo que ya está disponible, que es prácticamente todo. Y nada, quedará Barnes para que lo estudien esta tarde, digamos. Pero se los paso hoy se los paso sin falta. No se los pasé todavía porque no lo tengo terminado, ¿sí? Yo estos resúmenes para esta materia los volví a hacer de cero. Porque hubo varias polémicas con la cátedra donde algunos docentes, no todos, ¿sí? Han criticado el espacio, así que bueno, para mejorar y ahorrarme críticas, que sin embargo siguen llegando, volví a resumir todo de cero. Y me preocupé obsesivamente de que esté todo en los resúmenes. Así que los resúmenes son una buena fuente de estudio. Siempre les recomiendo que vayan al texto original, que hagan los propios resúmenes. Pero bueno, si de repente alguno de ustedes está apremiado con los tiempos, no llegó a resumir algo, yo me ocupé de que en los resúmenes todo lo que está en los textos figure, ¿sí? Así que son una buena fuente los resúmenes. Porque me ocupé que en ellos estuviera todo lo que está en los textos, ¿sí? Lo que está en los textos. Los resúmenes los compartí por WhatsApp. Si alguien no los tiene o si alguien no está en el grupo de WhatsApp, me manda un mensaje cuando termine la clase, me manda un mensaje por Instagram y se los paso, no hay problema, ¿sí? Se los paso todos, no hay drama. Es una materia... Sí, está en el resumen eso, Paquita. Está. Al final del resumen del banquete. Vicky, los resúmenes están en el grupo de WhatsApp. No pasa nada, no me molestás. Mandame un mensaje cuando termine la clase y yo te agrego al grupo. Yo fui compartiendo los resúmenes a lo largo del año, porque nosotros en realidad empezamos con las clases hace ya bastante, digo. Es más, yo hice un curso de introducción en febrero, algunos estuvieron, éramos menos en esa época. Y las clases las fuimos dando a lo largo de todo el año, digo. Entiendo que algunos quizás llegaron tarde al espacio y no tienen los resúmenes. Así que no pasa nada. Me mandan un mensaje y se los paso, muchachos. No tengo ningún problema. Al contrario, hago los resúmenes justamente para eso, para que aquel que los necesite lo pueda usar. Así que, al contrario, no me molestan. Al contrario, me mandan un mensaje y se los paso, que para eso hice los resúmenes. No tengo problema, no me joden. Manden un mensajito y se los paso. Bien.
Bueno, Emi, ustedes también, la verdad que los felicito de levantarse un sábado a estudiar. Em, sí, suelen preguntar, bueno, y ahora arranco la clase, que quería hacer tiempo para que entraran quienes quisieran entrar. Suelen preguntar del banquete, ojo, ojo con eso. Suelen preguntar sobre el discurso de Aristófanes, el de Sócrates, la comparación entre Sócrates y el filósofo Hieros. Em, Bien, ahora sí chicos, vamos a empezar. Ah, y lo último que me están preguntando, las mesas de exámenes, Kitty, no, eso es para eso es el final, eso es para exámenes finales. Ustedes recién van a rendir finales en diciembre, cuando regularizan las materias, ¿sí? Eh, Cuando regularicen las materias van a poder rendir finales. Las mesas de agosto son para quienes ya regularizaron, digamos. Ustedes no tienen que rendir ahí. Son los finales, ¿sí? Eh, que bueno, el objetivo es intentar promocionar. Esta materia se puede promocionar, así que intenten chicos promocionar, apunten siempre a promocionar. Cuanto más alta sea la nota a la que aspiren, más chances tienen de aprobar, ¿sí? Yo siempre digo, aquel que va a pelear un 6 tiene altas posibilidades de sacarse un 5, digamos. En cambio, aquel que va a pelear un 10 tiene alta posibilidad de sacarse un 9, un 8, digo. Parece una pavada lo que digo, pero siempre estudien aspirando a la mejor nota que se pueda. Porque a lo mejor no le alcanzan, pero se quedan cerquita. Entonces, si ustedes apuntan a sacarse un 9, un 10, porque estudian mucho, y a lo mejor sacan un 8 o un 10. Pero intentan no ir con lo justo, porque cuando vamos con lo justo es cuando, bueno, se pone en juego la posibilidad de desaprobar. Cuando vamos a pelear un 6, digo. Ustedes vayan a pelear un 10 siempre. Después capaz se lo sacan, capaz no, digo. Pero intenten apuntar siempre a la promoción. El secreto para, si quieren avanzar rápido, es promocionar. Que no pasa nada si no se hace, pero cuando uno promociona va ya liberándose de finales. Y bueno, está bueno, digo, ¿no? No tener que rendir un final. Así que intenten siempre ustedes aspirar a la promoción. Por eso les digo, y con esto empiezo la clase, vayan a los parciales. Incluso aunque no se sientan seguros, en el peor de los casos desaprobarán. Pero si ustedes no van a un parcial, ya pierden la posibilidad de promoción, ¿sí? Lo cual es una lástima. Bien, ahora sí, empezamos con la clase. Quería hacer tiempo hasta que entraran todos. Como les dije antes, las 12 cortamos, va a ser una clase recorta. Y retomamos a las 7 para ver Barnes, el texto dedicado a Aristóteles. Bien, vamos a empezar con el texto de Gore, que en realidad es un capítulo de un libro que compila varios textos de profesores de la cátedra. Es un texto de Sardisco, Itinerarios en Filosofía se llama, ¿sí? Y nosotros leemos para el parcial un capítulo de ese libro que es El interrogar socrático, diálogo y dialéctica. Es un texto de Gore. Intenten escuchar, intenten entender. Es más, yo ya compartí este resumen, es el resumen correspondiente a la clase 8. Intenten de última seguir la clase con ese resumen. Y de última, si después quedan dudas, las abordamos. Pero intenten entender. En vez de volverse locos por anotar o por preguntar, digo. Vamos a trabajar entonces este texto de Sardisco, Itinerarios en Filosofía, que compila diferentes textos de los docentes de la materia. Y acá, en esta oportunidad, vamos a leer el texto de Gore, ¿sí? Titulado El interrogar socrático. Que bueno, por supuesto, como lo indica el título del capítulo, vamos a estudiar sobre Sócrates, ¿no? El texto nos va a hablar de Sócrates, que vivió en Atenas en el siglo V a.C., ¿sí? Nos cuenta un par de datos históricos, como que por ejemplo Sócrates fue condenado a muerte, ¿sí? En la democracia. Vamos a ver por qué Platón está un poco enojado con la democracia, ¿no? Porque mató a su maestro, ¿no? Lo condenaron a muerte. ¿Por qué? Porque lo acusaban de corromper a los jóvenes y también de impiedad, o sea, de no creer en los dioses. Así que bueno, Sócrates lo condenaron a muerte. Él no dejó nada por escrito, ¿sí? Sócrates tiene esa particularidad. No dejó nada por escrito, sino que todo lo que sabemos de Sócrates lo sabemos por medio de sus discípulos, de sus adversarios, ¿sí? Es más, está ese mito acerca de si realmente existió Sócrates, ¿no? Algunos dicen que ni siquiera existió, que fue un invento de Platón. Pero bueno, en general es más teoría conspirativa, se suele creer, digamos, que existió realmente, ¿sí? Pero bueno, está esa particularidad de que no dejó nada escrito.
Es bastante difícil, incluso señala el texto, a veces diferenciar entre las ideas de Sócrates y las ideas de Platón, ¿sí? Bueno, ¿qué es idea de Sócrates? ¿Qué es idea de Platón? No sé, en el banquete, ¿no? Que es un diálogo platónico donde aparece Sócrates. Bueno, ¿qué ideó de todo esto Sócrates? ¿Qué ideó de todo esto Platón? Se suele pensar que los primeros textos de Platón reflejan un poquito más fielmente las ideas de Sócrates y que más avanzado en su obra Platón medio que se fue no desinteresando, pero sí independizándose un poco, ¿sí? Esto a modo de datos más anecdóticos, ¿sí? Están en el resumen. Lo importante viene ahora, ¿sí? Lo importante, y a esto remite el título del capítulo, es que en Sócrates y en Platón el diálogo es un proceso de búsqueda, ¿sí? En Sócrates y en Platón el diálogo es un proceso de búsqueda, ¿sí? El método socrático, el denominado método socrático, busca la definición acerca de aquello de lo que se está hablando, ¿sí? Busca el concepto, la definición de lo que es cada cosa. Por eso el diálogo es un proceso de búsqueda en Sócrates, en Platón, porque quiere definir aquello de lo que se está hablando, ¿sí? De hecho, dice el texto, más que un diálogo es una dialéctica, que algo habíamos hablado de la dialéctica cuando vimos, ¿se acuerdan? La última vez, el capítulo 5 de Hadot sobre la Academia de Platón, ¿no? El diálogo es en verdad una dialéctica. ¿Por qué? Porque no se trata de un intercambio, de un simple intercambio de opiniones, como los que tendríamos si compartimos una cerveza, sino de una conversación razonada, donde en todo caso las opiniones se analizan de forma exhaustiva. Entonces, ¿es un diálogo? Sí, pero más que un diálogo es una dialéctica, porque es una conversación razonada, en esta búsqueda del concepto, de la verdad, ¿sí? Y es una búsqueda que, por cierto, dice el texto, se vuelve infinita, porque Sócrates dice no saber nada, dice no poseer la verdad, la sabiduría. Entonces cuando le preguntan qué es tal cosa, y como que siempre queda una puerta abierta, por ejemplo, cuando le preguntan en la República, lo vamos a ver, ¿qué es el bien? No termina de contestar del todo qué es el bien. Entonces, la tarea del método socrático, que es esta búsqueda de la verdad, es infinita. Y de lo que se trata es de una misión divina, lo dice el texto, ¿sí? En la medida en que esta búsqueda de la sabiduría sería encomendada por el Dios, ¿sí? Por supuesto, cuando acá hablamos de los dioses no nos referimos al catolicismo, ¿sí? Todavía faltan siglos para eso. Pero es una misión divina, ¿no? La de Sócrates, en tanto encomendado por el Dios, él busca la sabiduría, ¿no? Esa sabiduría que dijimos con el capítulo 4 de Hadot, ¿se acuerda? Nunca termina por alcanzar del todo, lo mismo que el filósofo, ¿sí? A partir de Platón, de Sócrates, la filosofía del filósofo se define por aquella norma trascendente que se le escapa, que nunca termina de alcanzar del todo, que sin embargo, al saber que no la tiene, puede ir a buscarla, ¿no? Ese análisis hacía Hadot en el capítulo 4 y equiparaba la figura de Sócrates con la figura de Sócrates y la del filósofo con la figura de Eros, porque Eros también era un ser intermedio, ¿se acuerdan? Que estaba entre la sabiduría y la ignorancia. Bueno, el filósofo Sócrates también está entre la sabiduría y la ignorancia. No tiene la sabiduría, pero no es del todo ignorante, porque reconoce que no sabe y entonces puede ir a buscar, ¿sí? Entonces, la tarea de Sócrates, este proceso de búsqueda es infinito. Y la misión socrática, divina por cierto, es esa, ¿no? La búsqueda de la verdad, incluso aunque nunca se conquiste del todo. Pero bueno, la búsqueda del fin. Peor sería, ¿no? Dicen los textos, ¿no? Peor sería convencerse de que uno sabe cuando no sabe. Y entonces no ir a buscar nada. Sí, Auro, no está mal la palabra mediador, ¿sí?
La palabra mediador no aparece en este texto, pero sí aparecía en el banquete y en el análisis de Jado. Sócrates como un mediador, lo mismo que Eros. Está bien la palabra. Está muy bien, de hecho. Pero bueno, estaba en el banquete y en Jado. ¿Sí? Acá no aparece la palabra mediador, pero está perfecto. O sea, eso que vos traes serviría para articular. Sería una articulación, ¿no? Sería parte de esa misión socrática. Está muy bien. Como siempre les digo, si ustedes pueden articular, está perfecto. Aclaren, sí, de dónde traen la articulación. En tu caso, Abru, que vos hablas de mediador, decide de dónde lo traes. Y nada, profundiza un poquito, digo, está muy bien. La intervención de Alcibíades, Juanma, servía para, según el análisis que hace Jado, sí, acercar un poquito la figura de Eros y de Sócrates. Por algunas cosas que dice Alcibíades, los terminaba, quizás sin decirlo explícitamente, equiparando, ¿sí? Los terminaba equiparando de alguna forma. Quizás sin quererlo, ¿no? Pero lo hacía. Entonces Hadot dice, bueno, Eros representa a la figura del filósofo de Sócrates. Nada, eso fue una articulación que hice porque hablaba de que Sócrates no posee la verdad y sin embargo la busca, y que esa es la misión de Sócrates, ¿no? Lo decía a propósito de eso y entonces articulaba. Como les decía, ustedes intenten si pueden articular, pero siempre argumentando por qué lo hacen, para que no parezca zaraza, ¿no? Porque a veces pasa, yo mismo soy estudiante, que capaz uno no sabe algo y entonces empieza a hablar, ¿no? A tirar cosas. Lo ideal no es hacer eso, sino que cuando uno articula o profundiza, bueno, poder justificar por qué uno dice tal cosa en la respuesta, para que el profe sepa que están articulando realmente y que no están chamullando, digo. Y por otro lado, un consejo, digo, a veces pasa también que uno no sabe una respuesta y cuando eso ocurre siempre es mejor no dejar en blanco. No dejar en blanco, porque en general, no siempre, pero en general, si vos no contestás una pregunta, te desaprueban. En general, es como una regla general. No sé en este caso, no sé qué ocurrirá con filosofía, pero en la mayoría de las materias te dicen, bueno, son 4 preguntas, tienen que estar las 4 contestadas. Mejor o peor, pero contestadas. No vale contestar 3 y una dejarla en blanco. No sé cuál será el caso particular de esta materia, pero bueno, a ver, si llega el caso donde ustedes no saben una respuesta, bueno, no sé, tiren lo que se les ocurre, ¿sí? Pero en el mejor de los casos no hay que hacerlo, digamos. Cuando uno articula, cuando uno profundiza, intentar argumentar, ¿no? ¿Por qué lo hace? ¿Por qué trae tal concepto? ¿Por qué menciona tal texto? Para que quede claro que es una articulación y no un chamullo, digo. Después sí, bueno, después si uno realmente no sabe, y bueno, para zafarla diremos lo que se nos ocurra, digo. Mientras intentemos no decir un disparate, pero siempre intentan no dejar nada en blanco, ¿sí? Porque hay materias en las que si vos dejás una respuesta en blanco te bochan. No sé cómo, no sé filosofía la verdad, pero algunas te bochan. Emi, sí, tiene que ver la misión de Sócrates con esta búsqueda divina, con esta búsqueda de la verdad, incluso aunque nunca la alcance del todo, porque según ese análisis que hacía Hadot, el filósofo Sócrates, Eros, siempre está ahí en el medio de, por ejemplo, la sabiduría y la ignorancia. Entonces, esa búsqueda es eterna, por así decir, y es divina, esto lo dice el texto al pasar, porque es encomendada por el Dios, ¿no? Por eso divina. Pero eso es algo quizás más secundario, lo dice el texto ahí medio al pasar. Bien, otra cuestión para señalar es que la enseñanza de Sócrates es ética y moral. Ética y moral, ¿sí? ¿Por qué ética y moral? Porque respetaba las leyes, cumplía los ritos, las normas de la ciudad, no aspiraba a una participación política que le diera beneficios. Todo esto está en el resumen, está todo, ¿sí? Es ética y moral. Es más, esto lo que estoy diciendo parece una pavada, pero alguna vez lo han preguntado, ¿sí? La enseñanza de Sócrates es ética y moral, porque respeta las leyes, porque respeta las normas, porque cumple los ritos, y porque no aspiraba a rédito económico, ¿no?
como si quizá lo hacía un sofista, en esa crítica a los sofistas. Bueno, ahí nos dicen que hay que responder todas las preguntas, bueno, por eso respondan todo. Las fechas, Lola, depende. Por ejemplo, esto lo vamos a ver en el repaso, pero por ejemplo, respecto de la tragedia, a la cual se la define, entre otras formas, como un momento histórico, de hecho lo han preguntado en algunos parciales, a la tragedia, a la cual la definen como un momento histórico, y hay que saber la fecha, ¿sí? Porque no podés hablar del momento histórico sin mencionar la fecha, digamos. Entonces, si bien hay otras cosas para decir, que van más allá de la fecha, estaría bueno, si te preguntan por el momento histórico que representa la tragedia, poder hablar, al menos al comienzo de la respuesta, de la fecha. Entonces, en algunas cosas las fechas son importantes, en otras son más secundarias. Acá, bueno, Estefano dice que la pregunta de promoción podía no contestarse. Bueno, claro, puede no contestarse si ustedes no quieren promocionar, pero en la medida en que intentamos promocionar, ustedes respondan, digo. En el mejor de los casos, con conocimiento de causa, ¿sí? En el peor de los casos, bueno, lo que se les ocurra. Pero ustedes siempre intenten responder todo, digo. Más vale responder mal a no responder. A eso me refería. Claro, es verdad, es ética y es moral y sin embargo lo condenan, ¿no? Se habla de que fue injusta esa condena. Pero bueno, Sócrates la aceptó de todas formas. Bien, ahora sí, para cerrar este texto, hablar de los dos momentos del método socrático y después nos vamos a la República, ¿sí? Ahora vamos, Sofi, con esta cuestión de la enseñanza de Sócrates. Eso se relaciona, tu inquietud, con la cuestión de la mayéutica, que tiene que ver con que, de alguna manera, Sócrates hacía nacer conocimientos en los demás sin estar él en posesión de esos conocimientos. Entonces, entiendo que cuando decís que no enseñaba, quizás te referís a esa cuestión de que, bueno, él no imponía un saber que él tuviera. Pero en esta cuestión de fomentar el diálogo, la búsqueda de la verdad, yo considero que hay algo del orden de la enseñanza. Incluso aunque él diga que no impone nada y que hacen hacer algo que otro tiene, ¿sí? Ahora vamos a ir con eso. Tenés la apología de Sócrates en relación a eso. Después tenés el Fedón, donde Sócrates explica que no tiene problema al morir, ¿sí? Tenés el Critón, que en el Critón vemos cómo Sócrates dice que sabe que es injusto que va a morir, pero como quiere que la ley se sostenga, está dispuesto a aceptar esa muerte. Porque quizás sería peor ir en contra de la ley, incluso aunque ella sea injusta. Pero no importa. O sea, esos son textos, diálogos platónicos, que no están en la materia y que no vienen al caso. Pero está bien tu pregunta, ¿sí? Ahora iba con el tema de la ironía, ¿sí? Ahí voy con la cuestión de la ironía. Tenemos dos momentos del método socrático, ¿sí? No, Emi, en este texto son dos momentos. Lo dice el texto, dos momentos. Dice, históricamente se piensan dos momentos del método socrático. Después, si en un teórico, un profe añadió otros dos métodos, otros dos procesos, no los conozco, pero en el texto les puedo confirmar, porque de hecho lo leí hace poco de vuelta para hacer el resumen, porque les dije que este año resumí todo de vuelta. Son dos. No sé de dónde sacan que son cuatro, chicos. En el texto dice que son dos. La refutación y la mayéutica. En el texto dicen que son dos momentos. La refutación y la mayéutica. No la matemática, la mayéutica. No sé de dónde sacan que son cuatro. Quizá lo dijo algún profe en alguna clase. No sé. Bueno, Emi, eso que vos tenés, a lo mejor lo dijo un profe en una clase. Porque en el texto no está. La verdad que en el texto no está. En el texto no está. No habla de eso.
A lo mejor, a lo mejor en alguna clase puede haber ocurrido, capaz que en algún teórico, en algún práctico, bueno, ves acá hay otra chica que tiene más. Bueno, puede ser. En este texto dice que son dos, ¿sí? En este texto dice que son dos. Después puede ser que en alguna clase algún docente haya dicho, bueno, son cuatro y haya dado los que acá las chicas, Emi y Pilu, traen. Pero bueno, acá chicos, en este texto que es el que estamos trabajando y el que está en la bibliografía obligatoria son dos, ¿sí? De última, bueno, o sea, de última anoten, hagan un paréntesis y anoten esos momentos que agrega la profe del teórico como para tenerlo, pero en el texto son dos. Emi, los dos o los cuatro, a ver, podés decir, en el texto de Gore se hablan de dos momentos. Ahora bien, podemos agregar otros dos momentos que se trabajaron en los teóricos y que son dos puntos y agregás esos dos momentos extra. Pero bueno, yo estoy trabajando, ¿qué pasa? Yo estoy trabajando el texto de Gore donde habla de dos momentos, la refutación y la mayéutica. Después, si en el teórico agregaron otra cosa, bueno, correrá por cuenta de la profe, pero bueno, acá en este texto que es el que está en la bibliografía obligatoria y en la lista de los que entran en el parcial, dice que son dos momentos, ¿sí? Dos momentos. Después, bueno, pueden agregar otros dos, no hay problema. Diciendo, ok, en el teórico se dijo que hay dos momentos más. No, está perfecta la interrupción, Emi. Es más, es súper enriquecedora. Está bueno que ustedes en un examen digan, no sé, en el texto de Gore se habla de dos momentos. Y en el teórico vimos además otros dos. Entonces, está bueno porque como que da cuenta que de alguna forma no solo leyeron el texto, sino que además prestaron atención de las clases, de los docentes, que eso al docente siempre le gusta escucharlo. Entonces, si de repente les preguntan por los momentos del método, pueden decir que en el texto de Gore son dos y que en los teóricos agregaron otros dos momentos, siendo cuatro. Pero bueno, en el texto de Gore, que es el que estamos trabajando y el que está en la lista de textos que entran, dice dos, ¿sí? Esa búsqueda de la verdad de alguna forma, Feli, que veníamos trabajando. Bien, son dos momentos en este texto. Después podemos discutir si son cuatro, según el teórico, pero en este texto tenemos dos. Por eso yo trabajo estos dos, ¿sí? El primer momento es la refutación, ¿sí? Ese es el primer momento del método socrático según el texto de Gore, ¿sí? Que consiste en dejar en evidencia la ignorancia de los interlocutores, ¿sí? La inconsistencia de lo que dicen y de lo que creen, ¿sí? Los interlocutores creen poseer la verdad. Bueno, ¿qué hace Sócrates? Los refuta, les muestra que no es así. ¿Se acuerdan, por ejemplo, cuando vimos el banquete? Que lo teníamos a Agatón, que había dicho un montón de cosas sobre Eros, y después caía Sócrates y le hacía un montón de preguntas, y lo hacía enredarse, mostrándole que en realidad lo que había dicho no era correcto, o al menos no del todo? Bueno, ahí teníamos la refutación, ¿sí? Esa es la refutación. Este proceso, a partir del cual Sócrates le muestra a sus interlocutores, o sea, a las personas con las que está dialogando, que eso que creen saber en realidad no es del todo así. Están equivocados, por así decir. Y lo hace usando la ironía. Noé me preguntaba por la cuestión de la ironía, ¿no? Lo hace usando la ironía, se presenta como alguien que no sabe nada, ¿no? Y termina irónicamente refutando a quien supuestamente sabe, ¿no? Sí, repito, esa es la refutación, es el primer momento del método socrático que consiste en dejar en evidencia por parte de Sócrates la ignorancia del interlocutor, la inconsistencia de lo que dice. Por ejemplo, pasaba eso con Agatón, ¿no? Agatón creía saber que era Eros, ¿no? Estaba súper convencido y después Sócrates con su discurso, a partir de una serie de preguntas y respuestas, lo hace enredar, lo hace confundirse, manifestándose que no sabía lo que quería saber. Entonces esa es la refutación. Y Sócrates procede utilizando la ironía. ¿Sí? Y además, el texto lo dice al pasar,
el texto lo dice al pasar, siempre está acompañado por un daemon, un genio, lo define acá el texto, que le indica qué camino tomar, qué cuestión tratar, a quién interrogar. Simplemente eso respecto del daemon en este texto. Ironía en el sentido, Dana, de un tono muy sarcástico, medio tomando el pelo. Hay algo del orden de la ironía en que él se presente como alguien que no sabe nada, pero termine refutando a todos. Es irónico, por así decir. Entonces la ironía va por ahí, ¿sí? Va por ahí la ironía. Y está bien tu pregunta. Y bien, en este proceso de refutación y de búsqueda de la verdad, agregaba yo, siempre está acompañado por un daemon, que acá el texto lo define como genio, ¿sí? Que le indica qué camino tomar, a quién interrogar y qué cuestión tratar. Bueno, justamente, está bien tu pregunta, Emi. Está bien tu pregunta porque acá, a ver, acá al daemon lo define como genio. El texto, si ustedes van al texto de Gore, dice daemon entre paréntesis genio, que no parece, por ejemplo, eso que veíamos en la tragedia de esa posesión demoníaca donde el héroe, ¿se acuerdan? Quedaba medio así como atrapado en su ambigüedad. No parece ser quizá el mismo, pero bueno, el texto no lo aclara. En todo caso, cuando hagamos el repaso, yo voy a hablar de dónde aparece en cada texto el concepto de daemon, ¿sí? Acá lo define simplemente como genio, que le indica qué camino tomar, qué tema tratar y a quién interrogar. Simplemente dice eso sobre el daemon, es una oración. Sócrates siempre está acompañado por un daemon, un genio que le dice qué tratar, a quién interrogar y qué camino tomar. ¿Sí? Después, en el texto de Bernard sobre la tragedia, a mí me pareció que la concepción quizá era otra, digamos, ¿no? Pero bueno, eso queda al análisis, porque el texto no lo dice, digo. Quizás está más cerca esta concepción de daemon de la que vemos en el banquete. Quizás esta concepción de daemon está más cerca de la que vimos en el banquete, ¿sí? Al daemon lo vimos. En el texto Mito y Tragedia, en el texto El banquete y acá, ¿sí? Me parece que esto que dijimos sobre el daemon se asimila más a lo que trabajamos en el banquete que a lo que vimos en Mito y Tragedia. Pero bueno, yo después voy a repasar mañana Mito y Tragedia y otros textos que vimos hace más tiempo con preguntas de exámenes. Podría ser una pregunta de examen. ¿Sí? Podría ser una pregunta de examen. Y bien, el método de la refutación es también parte de esta búsqueda de la verdad. La diferencia con Aristóteles la vamos a trabajar hoy a las 7 de la tarde cuando veamos Aristóteles. ¿Sí? Pasa que aún no trabajamos Aristóteles. ¿Y cuál sería el fin político y religioso del interrogar socrático? El texto no es explícito con eso, pero bueno, tiene que ver también con esta cuestión de la enseñanza ética y moral, de la búsqueda de la verdad. Para mí es una pregunta similar a la de la misión socrática. Para mí es similar, pero bueno, el texto no dice explícitamente cuál sería el fin político y religioso. Pero bueno, recuerden, es una misión divina, ¿no? Está encomendada por el Dios. Entonces para mí va siempre por la búsqueda de la verdad. Una verdad desinteresada, digamos, que no busca un rédito económico a partir de X cosa, como sí harían los sofistas. Bien, después chicos, la cuestión de la tragedia del daemon es algo que ya vimos y que vamos a repasar el domingo, no se preocupen por eso. O sea, yo hoy prefiero realmente centrarme en el texto de Gore y en el texto de la República, a la tarde en el texto de Aristóteles, y mañana no se preocupen, hacemos un repaso de todo lo que ya vimos, porque ya habíamos abordado el daemon para la tragedia. Podría quizá Marty pensarse como un proceso negativo uno y positivo el otro. No recuerdo si el texto lo decía, pero bueno, tiene sentido lo que vos decís. Tiene sentido, ¿no? Porque
En la refutación demostrás al otro que no sabe, y en la mayéutica haces que nazca su saber. Entonces tiene sentido pensarlo como algo negativo y positivo. No recuerdo si en el texto estaba, parece que no me acuerdo, pero tiene sentido la interpretación que haces. Pero bueno, la cuestión del daemon la vimos en Mito y Tragedia, la vamos a volver a abordar mañana en el repaso, ¿sí? De hecho, son cosas que yo tengo que un poco releer porque las enseñé hace como 2 meses atrás y no las tengo tan frescas como cuando di la clase. Así que también yo necesitaría darle una leidita. Pero bueno, lo vamos a ver, lo vamos a repasar, ¿sí? Lo que decía yo era que de alguna forma, este daemon que define Gore en el texto, como un genio que acompaña a Sócrates, es parecido, me parece, al que vemos en el banquete. Y no tan igual al que vemos en Mito y Tragedia de Bernat. Pero bueno, lo vamos a profundizar el domingo para cuando hagamos el repaso de estas cosas que en verdad ya dimos, ¿sí? Pero lo vamos a trabajar. Ese es el primer momento del método socrático, la refutación. El segundo momento del método es la mayéutica, ¿sí? La mayéutica, donde Sócrates ayuda a los demás a dar a luz, ¿sí? Ahí voy, Ari, a dar a luz el concepto sin estar en posesión de él. En la mayéutica, tras refutar al interlocutor y mostrarle que no posee esa verdad que quería saber, Sócrates en la mayéutica hace nacer en el otro, ayuda a dar a luz en el otro el concepto sin estar él, Sócrates, en posesión de él. Casi como una partera infértil, ¿no? El texto lo compara con una partera infértil, que de hecho su madre era partera, se dice. Una partera infértil es una mujer que hace nacer en otras algo que ella no tiene, ¿no? Un hijo. Entonces, tiene sentido esa comparación con la partera infértil. Sócrates hace nacer en el otro algo que no tiene, un conocimiento, ¿no? Recuerden, solo sé que no sé nada. Sócrates no impone un saber. Por eso una compañera ahí medio que ponía en tela de juicio la cuestión de la enseñanza. Claro, él no impone un saber, sino que hace nacer en el otro un saber que él mismo, Sócrates, no tiene. Casi como una partera infértil. Una partera infértil no tiene hijos, pero hace nacer, ayuda a que nazcan en otros, ¿no? En otra mujer. Entonces Sócrates haría eso con el concepto. Él no está en posesión del concepto y sin embargo ayuda a que nazca en el otro. Como una partera infértil. Esa es la mayéutica. De alguna forma, Nare, dicho en otras palabras, sí, podría ser. Y recuerden que siempre acá en esta lógica, esa verdad es algo que de alguna forma nunca se termina de alcanzar del todo, ¿no? Recuerden el análisis que hacía Hadot en el capítulo 4. ¿Sí? Claro, estaría en el interior del sujeto, no de Sócrates, sino del otro. Y bueno, habría que hacer que eso salga a la luz, ¿no? Pero bueno, siempre está esta cuestión de que nunca se alcanza del todo, esa verdad, que siempre uno se queda medio camino. Bien, vamos con el texto de la República, el diálogo platónico de la República, y con esto cerramos la clase. Nos quedarán 20 minutos, media hora, como media horita, y cerramos este texto que es importante. Y bueno, nos queda pendiente solamente, una vez que cerremos, trabajar Aristóteles a partir del texto de Barnes, ¿sí? Que ahí es donde voy a hacer diferencias con Platón, que ahí una compañera me pedía. Euge, lo de las diferentes corrientes yo lo puse en el resumen, está al final. No me parece que sea tan importante, pero bueno, yo por las dudas lo puse en el resumen para que lo puedan leer, por eso no lo abordé ahora. No me parece que sea tan importante. Como les dije, a partir de ciertas polémicas con esta cátedra, intenté en el resumen, cuando lo hice de cero este año, poner prácticamente todo. Por eso hay cosas que a lo mejor yo no considero del todo importantes, y sin embargo las pongo igual en el resumen, para, bueno, asegurarme que no haya problemas, porque me ha pasado con esta cátedra, de docentes que han visto mis resúmenes para preguntar cosas que no estuvieran en ellos. Aunque parezca mentira, ha pasado. Sin dar nombres, ni apellidos, cosas que uno escucha en los pasillos, ¿sí? Nada, entonces para resguardarme a mí y a ustedes, para que nadie boicotee este trabajo que estamos haciendo, que es arduo, estamos conectados un sábado a la mañana, cuando quizás podremos estar haciendo otra cosa,
para que nadie boicotee esto, este año me ocupé obsesivamente, por eso hay una versión larga y una corta, de volver a hacer los resúmenes de cero. Y hasta puse cosas que a lo mejor yo no considero del todo importantes, pero que las pongo igual por las dudas, porque digo, la verdad que hacemos un trabajo muy importante acá, y es una lástima que algún docente con mala intención nos boicotee. Entonces, yo pongo todo, intento poner todo, realmente intento poner todo. Pero bueno, nada, lo aclaro porque a veces, quizás algunos habrán escuchado cosas de la cátedra sobre este espacio no muy buenas, no de todos los docentes, insisto, no de todos los docentes. Algunos todo bien, nunca dijeron nada, ni deben estar enterados muchos de ustedes, pero en algunas comisiones, algunos docentes, que son pocos igual, dicen cosas a veces que no están buenas y que no son justas. Así que nada, para mí, también yo mejorar un poco y apropiarme de estas críticas, este año volví a resumir de cero. Por eso les decía, me parece que el resumen para esta materia es súper completo y pueden estudiar de ahí. Nada, me parece que son una buena fuente los resúmenes. Así que pueden estudiar de ahí. Lo mejor siempre es hacer el propio resumen, obvio, ¿sí? Pero de última, si alguno no llegó con algo, pueden estudiar de los resúmenes. Porque yo me ocupé este año que estuvieran súper completos. Después, si en el teórico dijeron algo que no está en los textos, ¿sí? Si en el teórico dijeron algo que no está en los textos, como por ejemplo esos dos momentos extras del método socrático, y bueno, en el resumen no van a estar, que no es algo que está en los textos. O sea, yo los resúmenes lo hago a partir de los textos, ¿sí? Después, si en el teórico se dijo algo, bueno, queda en la ética de cada profesor de preguntar algo que esté en el texto y no algo que dijo en el teórico. Porque todo bien, si uno sabe cosas extras, está perfecto, pero hay que preguntar lo que está en el programa, lo que está en los textos. Y lo que está en los resúmenes es lo que está en los textos. Bien, pero bueno, como digo siempre, lo ideal es hacer el propio resumen, ¿sí? No estudiar de un resumen ajeno. Eso lo digo siempre. Además, si ustedes van a mis resúmenes, hay una nota al pie que dice, en todos los resúmenes dice, se las leo, no se limiten a estudiar de mis resúmenes, ya que si bien están hechos con seriedad, representan un abordaje personal el mío. Es importante que hagan la propia lectura de los textos, que asistan a clases y que aprovechen cualquier espacio que la facultad les ofrezca. O sea, yo siempre aclaro en los resúmenes, pero es importante que hagan el propio resumen, que lean por su cuenta. Yo no pretendo imponerle nada a nadie, sino simplemente dar una mano. Por eso a veces que se digan cosas en determinadas materias no está bueno. Bien. La cuestión de las preguntas de examen, chicos, las vamos a abordar mañana, ¿sí? Las vamos a pasar a mañana. Mañana las vamos a trabajar todas, no se preocupen. Yo mañana me voy a dedicar a abordar preguntas de examen. Prefiero antes de hacer eso, dedicarme a mañana a trabajar lo que nos queda pendiente, que ahora es la República, la trabajamos ahora y nos vamos, media horita, y el texto de Vargas sobre Aristóteles. Cuando cerremos esto, ya vamos a estar trabajando todo lo que entra en el parcial. Algunos llegaron tarde al espacio y se nos olvidan. Por eso el domingo, mañana, voy a hacer otra cosa, con todas las preguntas de examen. Bien, ahora sí, chicos, vamos con la República. La República es un diálogo de Platón donde, como de costumbre, el protagonista es Sócrates, ¿sí? Intenten escuchar un rato y estamos con las preguntas, así no se distraen, ¿sí? Así no se distraen. Y después vamos con las preguntas. Pero intenten no distraerse. Así terminamos lo antes posible, porque entiendo que muchos a lo mejor, no sé, van a comer enfermilla. Intentemos, en un ratito de última, vamos con preguntas. Así terminamos. No tengo problemas de preguntas. Intentemos tocarnos en el texto y ya nos ponemos a conversar. No tengo problemas. Platón, la República, el libro 6. Platón comienza Sócrates a través de Platón. Recuerda que son diálogos platónicos, porque los escribe Platón, son diálogos platónicos, porque los escribe Platón, pero el protagonista es Sócrates. Ustedes lean la República, van a ver que habla de Sócrates. Pero bueno, quien escribe el diálogo es Platón. Recuerda que alguna vez que Platón admiraba a Sócrates, que una forma de ir del mundo era ser protagonista de sus diálogos, algo que había dicho. Entonces, el diálogo platónico lo que aparece como protagonista es Sócrates. Entonces, Sócrates afirma en la República, el libro 6, que es el filósofo que debe gobernar el Estado. Es el filósofo que debe gobernar la polis, ¿sí? Esto, por ejemplo, ustedes se acuerdan que vimos al final del capítulo 6 dejado, es una diferencia entre el
Aristóteles, ya que daba una diferencia. Aristóteles, si bien confiaba en políticos, medio creíamos que confiaba en políticos, pero Aristóteles, si bien confiaba en políticos, no creía que debía ser el filósofo necesariamente el político, sino que el filósofo debería, en todo caso, formar el discurso de los políticos, pero no necesariamente ser el político. Bueno, en Sócrates, Platón, no es así. Sócrates, Platón, al contrario, se dice debe ser el filósofo el que dirija la polis, ¿no? Así comienza el libro 6. Sócrates diciendo, bueno, es el filósofo que debe dirigir la polis, ¿no? Porque solo los filósofos conocen lo que es cada cosa. Solo los filósofos pueden darse en parte a lo verdadero, ¿no? Solo el que tiene la capacidad de implementar las reglas del bello, de lo justo, de lo bueno. Sí, está súper traducido en el resumen. Yo me ocupé de este texto, si bien todo medio bajado un poco, porque de verdad es medio repetitivo, entonces está todo en el resumen. El resumen está súper bajadito, digo. Entonces, nada, para explicar los que debe gobernar la polis, empieza a describir los y un montón de cosas buenas, ¿no? Que aman la sabiduría, que aman la verdad, que odian la falsedad, que son justos, que son meditados, que tienen buena memoria, que tienen firmeza de espíritu, que no son mezquinos, que les mal la virtud, que el placer, que están dejando preocupados por las riquezas. Son todas características de la resumen, sobre eso no se desesperen notándolas. Simplemente retengan a partir de todo lo que dijimos, que Sócrates, a partir de la norma de Platón, afirma que el filósofo debe gobernar la polis. ¿Sí? Entonces, más avanzado el diálogo, interviene un hombre que se llama Adimanto, y le dice a Sócrates que los filósofos son en realidad inútiles y depravados. Y Sócrates, y acá hay la ironía, dice que sí, o sea, que es la ironía, ¿no? A ver, Adimanto, Sócrates acaba de decir un montón de cosas hermosas sobre los filósofos, un montón de cosas que me escucharon súper lindas, estaban todas en el resumen. Y de repente llega Adimanto y le dice, no, los filósofos son inútiles y depravados. Y Sócrates le dice que sí, pero le va a dar vuelta al discurso, va a usar, si quieren, de alguna forma la refutación. Pero me preguntaban por la cuestión de la ironía. ¿No es irónico que Sócrates viniera diciendo un montón de cosas lindas sobre los filósofos y de repente uno le diga que son inútiles y depravados y él diga que sí? Bueno, usa la ironía, que va a mostrarle a Adimanto que no es tan así como él lo dice. Los filósofos son unos inútiles para Sócrates. Lo dice Luli Adimanto, no importa que lo dice, yo lo menciono, pero nada, lo dice un hombre, Adimanto se llama, está en el resumen. Entonces, Adimanto dice que los filósofos son inútiles y depravados. Entonces Sócrates le dice, ok, lo dice Adimanto en el diálogo que tiene Sócrates con él y otros hombres, ¿sí? Entonces, lo que dice Sócrates es, bueno, quizás son inútiles los filósofos, pero no culpa de ellos, sino porque no los usan para aquello a lo que vinieron en el mundo, que es dirigir la polis, ¿sí? Si el filósofo es inútil, es porque no se recurre a él como es debido, ¿sí? Y trae un símil. ¿Qué es un símil? Una comparación. Y dice, pensemos en un barco que navega en el medio del mar, en una tormenta. ¿Qué pasaría si en lugar de que ese barco lo conduzca el piloto? ¿Sí? ¿Qué pasaría si en lugar de conducirlo el piloto lo condujera
un borracho o marineros que no están aptos, ¿qué va a pasar con ese barco? El barco se va a hundir y el piloto va a quedar inutilizado. Entonces, si el piloto es inútil, no es culpa de él, sino que no se lo está usando para aquello a lo que se lo debería usar. Entonces, con el filósofo pasa lo mismo. La metáfora del navío, tal cual hablo. Con el filósofo pasa lo mismo. Si el filósofo es inútil, es porque no lo están utilizando para aquello, para lo que nació, que es gobernar la polis. Entonces, fíjense cómo Sócrates ha hecho uso de la ironía, porque sí, dijo, sí, el filósofo es inútil, tenés razón, animando, es verdad. Pero después le da vuelta al discurso, porque dice, ok, es inútil, pero porque no lo usan como es debido, no porque él sea inútil inherentemente, ¿sí? Entonces, bueno, ok, es inútil, pero porque no lo usan como corresponde, lo mismo que un piloto en un navío que está en el medio de la tormenta, ¿sí? Entonces, no se hunde el navío, sino que ¿qué se hunde? La polis. ¿Por qué no funciona la polis? Porque no gobierna el filósofo. De vuelta, el filósofo es el que debe gobernar la polis. Bien, después habla de la cuestión de la supuesta depravación del filósofo. Porque Adimanto también le dice, recuerden, que el filósofo es depravado, es inútil y depravado. Y Sócrates, de vuelta, usa la ironía y le dice que sí, que es depravado. Pero que en realidad lo que ocurre, ¿por qué tenemos filósofos depravados? Porque en realidad, dice Sócrates, solo las almas buenas, solo las almas excelentes, pueden convertirse en almas muy malas. Es medio loco la lógica, pero digo, si alguien es muy malo, solo es posible porque tenía un potencial para ser muy bueno. Entonces, si hay filósofos depravados es porque en realidad no son filósofos, sino que son personas que tenían todas las capacidades para convertirse en filósofos, pero que por una mala educación no lo lograron. Entonces acá aprovecha para tirarle un palo ¿a quién? A los sofistas, ¿no? Los sofistas serían personas que en esa poca ética, ¿sí? Son personas que pervertirían, ¿sí?, a aquellos destinados a convertirse en filósofos. Esas almas buenas destinadas a convertirse en filósofos, muchas veces no se convierten en filósofos, porque los sofistas los pervierten. Entonces, de vuelta, si hay filósofos pervertidos, no es culpa del filósofo, sino culpa del sofista que ha educado a aquel que podía convertirse en filósofo de forma incorrecta, pervirtiéndolo. Entonces, más que un filósofo pervertido o perverso, tendríamos una persona pervertida o perversa que tenía todo para ser filósofo, pero que finalmente no pudo serlo, por culpa de los sofistas. Bueno, ahí Juan tira un par de datos. Pero entonces, nada, fíjense cómo Sócrates ha hecho uso de la ironía en esta intervención de Adimanto, ¿no? Adimanto dijo que el filósofo era inútil y depravado. Y Sócrates le muestra que, ok, si es inútil no es culpa del filósofo, es culpa de que no lo usan como corresponde. Y si es depravado, tampoco es culpa del filósofo. En todo caso, los sofistas han pervertido a aquellos que tenían todo para ser grandes filósofos. Entonces, más que filósofos pervertidos o perversos o depravados, tendríamos una persona que tenía todo para ser filósofo, pero que culpa de un sofista y de una mala educación no lo logró. Bien. Entonces, bueno, Sócrates insiste, y ya voy cerrando, me queda poco. Sócrates insiste con esto de que es el filósofo el que debe... Depravado, Ari, es algo similar a pervertido, perverso, va por ahí, digamos, ¿no? Alguien que está por fuera de la ley, eso sería depravado, va por ahí. Sócrates insiste a lo largo de todo el texto, estamos trabajando en Marina, la República, que el filósofo debe gobernar la polis, ¿no? Él piensa, Sócrates piensa que en su actualidad ninguna organización política es adecuada para la filosofía.
porque no son los filósofos los que están al frente del Estado. ¿Sí? Entonces critica la organización política porque no son los filósofos los que están al frente del Estado, de forma que ese Estado está destinado a sucumbir. Esto se puede articular. Es una crítica a la democracia de alguna forma, sí. Esto se puede articular con la concepción del alma que tiene Platón. Que si ustedes se fijan en el resumen, yo esto lo puse en verde y aclaré que es algo que traigo no de este texto, sino de otro lado. ¿De qué lugar? Se preguntarán. De otro capítulo de la República que no está en la cátedra. ¿Sí? Por eso lo pongo en verde, para que ustedes sepan que no está en el texto que leen, ¿sí? Que está en otro lado, pero que bueno, es importante. Lo pongo en verde para que sepan que no está en el texto, porque digo, no quiero que piensen que tal cosa está en el texto cuando no está. En realidad está en otro capítulo, pero lo traigo en el resumen para enriquecerlo, porque realmente es importante. Platón tiene una concepción del alma tripartita. ¿Qué quiere decir esto? Y es más, quizá en algún teórico lo escucharon, que él divide el alma en tres. ¿Sí? Marty, está bien tu pregunta, por eso la polémica. Como el que habla es Sócrates, pero el que escribe es Platón, no se termina de saber bien, ¿se acuerdan que lo decía al comienzo de la clase? Por eso tu pregunta, de hecho, ¿qué idea corresponde a Sócrates y cuál a Platón? Podríamos decir, me parece, en este punto que a ambos, ¿sí? De último ustedes pueden poner en un examen Sócrates, a partir de la pluma de Platón en El Banquete o en La República. ¿Sí? Esa sería una buena forma de redactar. Sócrates dice, a partir de la pluma de Platón, ¿no? Esa sería una buena forma. ¿Sí? Pero bueno, nada, les decía, intenten escuchar esto, porfa, así esta idea no se pierde. Porque sirve para entender la crítica a la democracia. Porfa, escuchen esto, así lo entienden. La concepción que tiene Platón de las almas es tripartita. Él divide las almas en tres. Un alma concupiscible, no importa si no saben cómo se escribe esa palabra, porque está en el resumen, no se preocupen. Un alma concupiscible, un alma irascible y un alma racional. Tres almas, ¿no? Por eso tripartita. Y la concepción que tiene del alma es bien política y social. ¿Por qué? Porque el buen funcionamiento de la polis, la justicia, solo va a darse si las personas ocupan en la polis el lugar que les corresponde según el alma que tienen. ¿Por qué? Y ahora lo van a entender. Y después repito, pero escuchen. ¿Por qué? Porque el alma concupiscible está hecha para trabajar la polis, ¿sí? El alma irascible para defenderla y el alma racional para gobernarla. Entonces, ¿cuándo va a haber justicia? ¿Cuándo la polis va a funcionar? Cuando el que tiene el alma concupiscible trabaja, cuando el que tiene el alma irascible defiende y cuando el que tiene el alma racional gobierna. ¿Y quién es el que tiene el alma racional? El filósofo. Entonces, esta concepción del alma es muy política y social porque sirve para organizar al interior de la polis las funciones que cada persona lleva adelante según su alma. Y sirve para legitimar otra vez que sea el filósofo el que gobierna la polis, porque solo el filósofo tiene un alma racional. ¿Por qué critica la democracia? Está en la República, Facu, pero en otro capítulo, en un capítulo que no leemos en la cátedra. ¿Por qué critica a la democracia? Porque la democracia, pero más que nada la última, NASA, a lo mejor tenga las tres, la verdad no lo recuerdo, pero más que nada la última, la racional. ¿Por qué critica la democracia? Porque la democracia es un sistema corruptible, dice. Porque la democracia puede hacer, a través de ese pueblo ignorante que elige, que personas que no tienen un alma racional
lleguen a gobernar la polis. Puede ser que se haya dado en un teórico, sí, puede ser. Porque, a ver, ¿por qué critica la democracia? Porque es un sistema corruptible. Porque la democracia, como la dirige, dice Platón, la masa ignorante, puede hacer que una persona que no tenga un alma racional llegue a gobernar la polis. Entonces, la concepción del alma es tripartita porque la divide en tres, es bien política y social porque el alma sirve para organizar las funciones en la polis, sirve para legitimar el gobierno del filósofo y además para criticar a la democracia. ¿Sí? Entonces nada, esto que yo menciono y que en el resumen está en verde, no está en el libro 6 de la República, sino en otro libro, pero es importante. ¿Sí? Yo lo puse en verde para que ustedes sepan que no está en el libro 6. Y es más, ahí estaban diciendo que en un teórico se trabajó. La metáfora del navío Mica es súper importante, sí, lo han preguntado. Y es una pavada, a ver, es una boludez. Claro, Sofi, la crítica de la democracia podría articularse con la concepción del alma. Porque, a ver, ¿quién tiene que gobernar la polis? El que tiene un alma racional. ¿Sí? Entonces, ¿qué puede hacer un sofista, por ejemplo? Por eso la crítica a los sofistas. Un sofista puede enseñarle a una persona que tiene un alma irascible qué es lo que tiene que decir para convencer al resto de que tiene un alma racional. Entonces yo capaz tengo un alma irascible. Yo tengo un alma irascible, ¿no? Un sofista me enseña las leyes del discurso. Entonces convenzo a los demás de que tengo un alma racional, de que yo estoy capacitado. Y finalmente no lo estoy. Entonces, la democracia, y esta es la crítica, es un sistema corruptible. Y se puede articular a partir del tema de las almas, sí. Sí, está bueno poner esto como complemento extra. Tengan en cuenta también, a ver, que esta articulación la hago yo, es muy personal, entonces a lo mejor, qué sé yo, si todos ponen esto en el examen, ¿viste? No estaría mal, pero llamaría la atención. Pero no está mal, no está mal. Yo lo traigo para que podamos pensar, ¿sí? Yo lo traigo para que podamos pensar un poco más cómo Platón justifica, y Sócrates también, que es el filósofo el que debe dirigir la polis. ¿Sí? Critica la democracia porque Mili es un sistema corruptible, porque, entre otras cosas, puede hacer que una persona que no tiene el alma adecuada para dirigir la polis, finalmente la dirija. ¿Sí? El alma irascible defendía la ciudad. Está todo en el resumen. Bien, y finalmente, con esto cierro. Finalmente tenemos la cuestión de la idea del bien. La idea del bien. Intenten escuchar esto, si ya cerramos, porque esto es importante y lo tienen que entender. ¿Sí? Intenten si pueden escuchar esto y ya en 10 minutos nos vamos, ¿sí? En 10 minutos. Sócrates termina su discurso diciendo que aquel que dirija la polis, que ya sabemos tiene que ser un filósofo, debe dedicar su vida al estudio supremo. ¿Cuál es el estudio supremo? La idea del bien. ¿Sí? Bueno, a Sócrates le piden en el diálogo una opinión sobre el bien. Y Sócrates se enoja, ¿no? Porque para él las opiniones no son buenas. Opiniones en el sentido de hablar sin saber. Entonces, como Sócrates no sabe qué es el bien, fíjense, de vuelta, esta cuestión de la búsqueda de la verdad y a la vez el no alcanzarla del todo. ¿Sí? Porque Sócrates no sabe qué es el bien. Está buscando la definición de ese concepto, pero nunca la conquista del todo. Por eso decíamos a partir del texto de Gore que la tarea de Sócrates es una tarea infinita. ¿Sí? Entonces le preguntan qué es el bien. Y como él no sabe qué es el bien, y como no quiere hablar al pedo, por así decirlo, va a hablar del hijo del bien, que es el sol.
Y a partir de hablar del Hijo del Bien, no va a conquistar la idea del bien, pero al menos se va a acercar un poco, ¿sí? No sabe qué es el bien, por eso habla del Hijo del Bien, para acercarse a esa idea, ¿sí? Entonces, diferencia entre ideas, ¿sí?, con mayúscula, y las cosas que son vistas, los objetos que son vistos. ¿Qué es lo que nos permite ver los objetos? La luz. ¿Y de dónde emana la luz? De entre otros lugares, pero más que nada, del sol. Entonces, el sol es eso que en el mundo sensible nos permite ver los objetos. Bueno, el bien tendría, aunque no sepamos bien qué es, una función similar en el mundo no sensible, sino inteligible. Porque el bien lo que iluminaría en realidad son, de alguna manera, esos saberes, ¿no?, para que podamos conocerlos. El sol ilumina para que podamos ver. El bien ilumina para que podamos conocer, ¿no? El sol otorga la luz para ver en el mundo sensible. El bien aporta la verdad para conocer en el mundo inteligible. ¿Se entiende? ¿Sí? Fíjense cómo Sócrates, al hablar del sol, puede acercarse, sin lograr definirlo del todo, a la idea del bien. El sol, en el mundo sensible, ilumina los objetos para que los podamos ver, otorga luz. El bien, en el mundo inteligible, ilumina las cosas cognoscibles con la verdad para que podamos conocerlas. Entonces tienen funciones análogas, solo que el sol en el mundo sensible y el bien en el mundo inteligible. ¿Sí? Abru, no vayamos con la alegoría de la caverna, te referís vos. Se puede relacionar, pero no estoy hablando tanto de eso. Es sencillo, vamos de vuelta. Platón tiene una concepción de la realidad, una concepción ontológica que se denomina dualista. Porque Platón divide la realidad, si quieren, en dos, ¿sí? El mundo sensible y el mundo inteligible o mundo de las ideas, ¿sí? Que de hecho algunos docentes en una cátedra, en el último vivo lo decían, hablan incluso del mundo celestial. Bueno, no importa, pero vamos de vuelta. Intenten seguirme. Tiene que ver con el paradigma de la línea, Valen. Tiene que ver con eso. Intenten seguirme. Platón tiene una concepción de la realidad que es dualista, ¿sí? Divide la realidad en dos. El mundo sensible versus el mundo inteligible. Una compañera decía que en alguna cátedra hablaban de mundo celestial. No importa, son formas de decirlo, está bien. Nosotros digamos mundo sensible versus mundo inteligible. Que el mundo sensible, el mundo sensible sería ese mundo engañoso, por así decir, mientras que el mundo inteligible sería ese mundo donde se encontraría algo del orden de la verdad, las ideas, las formas, ¿sí? Platón tiene una concepción dualista de la realidad. Por un lado, mundo sensible, ¿sí? Por otro lado, mundo inteligible. Ahí Marty nos acercaba a la definición que dieron en una cátedra, que es lo mismo pero con otras palabras, región material versus región celestial. Ahora vamos con el paradigma de la línea.
estoy repitiendo y profundizando para que me entiendan. Ahí Martí decía, región celestial sería el mundo inteligible versus región material, el mundo sensible. Son formas distintas de referirse a lo mismo. Está muy bien, Martí. Yo en el resumen caracterizo a cada uno de estos mundos o estas regiones. Se los leo, está en el resumen. La realidad del mundo sensible, intenten escucharme, la realidad del mundo sensible es visible, mutable, temporal, corpórea, mortal, imperfecta. Mientras que el mundo inteligible es invisible, inmutable, eterno, incorpóreo, inmortal, perfecto. ¿Sí? Auro. Acá estamos hablando más de Platón, pero cuando leemos a Sócrates vemos de alguna forma algo de esto, porque es Sócrates el que habla del bien, ¿sí? El que habla del sol. Entonces, yo acá me estoy refiriendo a la concepción que tiene Platón de la realidad, ¿sí? Ahí Carlu da un ejemplo que está bueno, ustedes no digan eso en el examen, porque los van a bochar, pero está bueno, como para que uno lo pueda pensar, ¿sí? No lo digan así, pero entiendo la lógica de Carlu, digamos, pero no se les ocurra hacer una referencia a la Matrix, por favor. Pero está bien la lógica, digo, está buena la lógica, pero bueno, no lo digan, por favor. Bien, yo me refiero me refiero a Platón, a la visión del mundo que tiene Platón, que es dualista, ¿sí? Que divide un mundo sensible o región material y un mundo inteligible o región celestial, ¿sí? Pero en Sócrates también lo leemos de alguna forma, ¿sí? Recuerden que no terminamos de saber, lo dice el texto de Gore, qué corresponde a Platón y qué corresponde a Sócrates. Lo mutable es lo que cambia, me estaban preguntando ahí. Lo mutable es lo que cambia. Eso es parte del mundo sensible. En el mundo inteligible encontramos lo inmutable. Está en la clase 8. Está en la clase 8. Claro, lo de la Matrix está bueno para pensarlo, chicos. Pero bueno, se entiende que Platón no se refería a eso. Pero está bueno. Bien, intenten, chicos, seguirme porque quiero cerrar esta idea. Intenten seguirme, por favor. Ahora hablamos en el chat. Entonces, en Platón tenemos una concepción dualista de la realidad. Mundo sensible versus mundo inteligible. Región material versus región celestial. Como quieran llamarla. Una concepción dualista de la realidad. La ontología de Platón es dualista. Vamos a ver con Aristóteles esta tarde que Aristóteles no coincide con esto. Ya que me preguntaban por las diferencias, bueno, no coincide. Después lo vemos, ahora nos olvidamos. Bien, tenemos que Platón tiene una concepción dualista de la realidad. A partir de eso podemos entender un poco mejor eso que me estaban preguntando. La diferencia entre el bien y el sol, ¿sí? A Sócrates le piden que defina qué es el bien. Pero Sócrates no lo sabe. Recuerden que Sócrates no sabe nada, dice, ¿no? Recuerden que el filósofo está en esa búsqueda de la verdad sin conquistarla del todo. Está en el medio de la ignorancia y la sabiduría, lo que ya sabemos. A Sócrates le preguntan qué es el bien. Él no lo sabe. Entonces se propone hablar del hijo del bien. Es medio una falopa, pero no importa. Ustedes finjan demencia. No sabe qué es el bien, entonces se propone hablar de su hijo, que es el sol. Acá fingimos demencia y escribimos, no importa, digamos. No sabe qué es el bien, bueno, va a hablar de su hijo, el sol. Entonces, hablar del hijo del bien, que es el sol, le va a permitir un poco acercarse a esta idea del bien. Esto de la idea del bien es una idea que estaría en el mundo inteligible y a la que Sócrates no tiene acceso del todo, ¿sí? La idea del bien, idea con mayúscula, es esa idea que está en el mundo inteligible y que no conocemos del todo, ¿sí? Entonces, como Sócrates desconoce esta idea, ¿sí? Como Sócrates desconoce esta idea y no quiere hablar de cosas que no sabe,
va a hablar del hijo del bien. Va a hablar del hijo del bien, que es el sol. Y a partir de hablar del sol, a partir de hablar del hijo del sol, va a poder acercarse un poco a esa idea del bien, porque son bastante parecidas, ¿sí? Son bastante parecidos. ¿Por qué? Porque el sol ilumina la realidad sensible para que podamos verla, mientras que el bien ilumina la realidad inteligible para que podamos conocerla. Fíjense cómo, a partir de haber hablado un poquito de la concepción que tiene Platón de la realidad dualista, podemos entender, me parece, un poco mejor esto de el bien versus su hijo, que es el sol. El sol, con la luz, ilumina los objetos de la realidad sensible para que podamos verlos. El sol permite ver. El sol permite ver con la luz. El bien, con la verdad, permite conocer. Hay como una analogía, es distinto, pero hay una analogía. No, Naren, no necesariamente. El sol va por otro lado, es el hijo, va por otro lado. Es como que son dos reyes de dos reinos distintos. El sol es algo así como el rey, si querés, del reino sensible. El sol es el rey del reino sensible y con la luz ilumina los objetos para poder verlos. ¿Por qué vos podés ver los objetos? Bueno, porque el sol ilumina el mundo. ¿Sí? El sol es el rey de la realidad sensible y permite ver, voy de vuelta. El sol es el rey de la realidad sensible. A ver si alguien me hace el favor de anotarlo en el chat. Está en el resumen, pero si alguien puede anotarlo en el chat. Lo voy a... se los dicto, lo voy a dictar. ¿Sí? El sol con la luz, ¿sí?, permite ver las cosas del mundo sensible. El sol con la luz permite ver las cosas del mundo sensible. El bien con la verdad, no con la luz, con la verdad, el bien con la verdad permite conocer las cosas del mundo inteligible. Es lo mismo pero al revés. El bien con la verdad permite conocer las cosas del mundo inteligible. Ahí están anotando bien la cuestión del sol. El sol otorga la luz para ver los objetos en el mundo sensible. Bien. El bien, con la verdad, permite conocer las cosas del mundo inteligible. Bien, ahí está. Es eso, chicos. Es lo mismo pero al revés. Entonces fíjense cómo al hablar del hijo del bien, que es el sol, Sócrates puede entender un poquito mejor cómo funciona el bien. ¿Sí? Muy bien, ahí lo notaron muy bien. Entonces, Sócrates no puede decir qué es el bien. Sigue sin saber qué es el bien. ¿Sí? Pero a partir de hablar de su hijo, que es el sol, lo entiende un poquito más. Lo entiende un poquito más. Sí, está bien decir las cosas, Martu. De última, los objetos. Se puede decir los objetos. No está mal las cosas. Los objetos. Bien, cierro la clase hablando del paradigma de la línea. Este es el famoso paradigma de la línea. Esto está en el resumen, chicos. Está en el resumen. Que el paradigma, el esquema que yo les presento, no está en el texto original. Lo saqué de internet el esquema. O sea, ustedes no van a ver en el texto original. El esquema este que está acá en el resumen.
Pero está bueno el esquema. Sí, también hablo de la alegoría de la caverna, no pasa nada. Está bueno el esquema porque te permite entender, es como un resumen, si quieren, de lo que está abajo, que es lo que explica, eh, Sócrates, ¿no? En la República. Entonces, el esquemita de arriba, que es el esquema del paradigma de la línea, no está en el original. Es un esquema que hace alguien que lea Sócrates, digo, pero permite resumir, si quieren, lo que sí dice Sócrates. Bueno, ahí Facu nos advierte de no hacer el esquema, muy bien, está bien, siempre es mejor redactar, está bien. Gracias Facu por eso. Fíjense, ¿qué ven en el esquema ustedes, chicos? ¿Ven esa división que hace Platón, y bueno, de alguna forma también Sócrates, de la realidad? Tenés un mundo material, tenés un mundo material y un mundo de las ideas, ¿sí? Hago un paréntesis. Cuando se dice que no hagan esquemas en los exámenes, es lo que yo le decía la otra vez a ustedes. ¿Se acuerdan? De no responder en forma de ítems. Por supuesto, ustedes en un examen no van a hacer un cuadro sinóptico. Ni se les ocurra. Ustedes siempre en el examen respondan redactando. Ustedes siempre respondan redactando. Era algo que yo en alguna clase dije. No responder en forma de ítem, no hacer cuadros sinópticos. Ustedes siempre en un examen redacten, ¿sí? A veces hay cuestiones muy puntuales donde quizá, por ejemplo, se puede hacer un esquema. Por ejemplo, Freud en la interpretación de los sueños, que lo van a estudiar en la materia psicología, te hace el esquemita del aparato psíquico. Que eso podría dibujarse en el examen, ¿sí? Pero bueno, no respondan nunca con esquemas porque los docentes, en realidad, pretenden que uno de alguna manera desarrolle, y está bien, ¿no? Que uno desarrolle cierta capacidad de redacción, ¿no? Está bien, tiene sentido, digo, porque uno llega de la escuela, me pasó a mí, no sabiendo quizá redactar muy bien. Entonces, de alguna manera, hacer esquemas o cuadros sinópticos, si bien está bueno para estudiar, a la hora de redactar algo, y es medio entorpecedor, porque uno tiene que aprender a explicar algo con sus palabras y que esté bien, digo, ¿no? Pero bueno, en este caso, chicos, el esquema suma mucho. Ustedes no lo dibujen, pero suma el esquema en este caso. Si ustedes lo miran, y porfa intenten escuchar porque esto es importante, así ya vamos cerrando. El esquema está redactado abajo, Bere, si te fijas. Justo está redactado abajo. Abajo de la foto. Ahora lo voy a ir leyendo, pero está redactado abajo. Si ustedes se fijan en el esquema, vemos a la realidad dividida en dos. A la izquierda el mundo material y a la derecha el mundo de las ideas. ¿Sí? Era lo que yo estaba explicando. Y hay diferentes grados, ¿no? En cada mundo. En el mundo material tenés las imágenes a las cuales llegamos con la conjetura o la imaginación. Por ejemplo, las sombras. Y también después tenemos, un poquito más avanzado, el objeto material al que llegamos con la creencia. De vuelta, acá chicos, fingimos demencia, O sea, acá hay que fingir demencia, es en parte una falopa, pero se estudia así, ciertas cosas. Después a la derecha tenemos el mundo de las ideas. Les estoy leyendo el esquema y ahora les muestro cómo está redactado. A la derecha tenemos el mundo de las ideas, donde primero encontramos objetos matemáticos a los cuales llegamos con la inteligencia discursiva, ¿sí? Después tenemos finalmente las ideas a las cuales llegamos con la inteligencia, ¿sí? Entonces esos son los diferentes grados del ser, del conocer. Entonces, así está el esquema. Ahora les muestro cómo está redactado, cómo lo explica Sócrates, ¿sí? El sol reina sobre lo visible, sobre la realidad sensible. Si ustedes prestan atención en el resumen, yo marqué con celeste todo lo que tiene que ver con el sol, ¿sí?
Yo en mis resúmenes los colores que uso no suelen ser azarosos, ¿sí? Fíjense que lo que está en celeste tiene que ver con el sol y el mundo sensible, lo que está en amarillo tiene que ver con el bien y el mundo inteligible, y lo que está en verde tiene que ver con cosas que no están en el texto, pero que traigo yo de otros lugares. Entonces, yo en los resúmenes siempre intento que los colores tengan un sentido, ¿sí? Tiene que ver de alguna forma Jere con la dialéctica ascendente, pero en realidad la cuestión de la dialéctica ascendente va por otro lado, que tiene que ver con lo que está en el banquete, ¿no? con esa sublimación del amor, con ese ir ascendiendo entre los objetos de amor hasta llegar a la idea de belleza. Tiene que ver, Jere, sí, pero no es lo mismo, porque acá estamos hablando no tanto de la belleza del amor, sino del bien. Tiene que ver, sí, pero no es exactamente lo mismo, ¿sí? No es exactamente lo mismo. Para hablar de la dialéctica ascendente, hablen de lo que está al final del resumen de la República. Perdón, del banquete, ¿sí? Bien, como les decía, lo que está en celeste corresponde al sol, ¿no? A la realidad sensible. Leamos lo que está en celeste. Leamos lo que está en celeste que explica la parte de la izquierda del esquema. El sol reina sobre lo visible, sobre la realidad sensible, como ya les explicaba. Fíjense, a la izquierda tenemos el reino gobernado por el sol, el reino de la realidad sensible. La realidad sensible nos dará, en primer lugar, ahí primero está con verde, pero fue un error mío, tiene que estar en celeste. La realidad sensible nos dará, en primer lugar, imágenes, como por ejemplo sombras, reflejos en el agua, y todas las cosas que son densas, lisas y brillantes. Llegamos a ellas a través de la conjetura. Luego, se nos aparecerán los objetos que estas imágenes representan, las cosas, como animales, plantas y objetos fabricados por el hombre. Podemos abordarlas a partir de la creencia. Vale decir que tanto la imaginación como la creencia son facultades de la doxa, de la opinión. Lo sensible es como una copia no verdadera de lo inteligible, de lo verdadero, por así decir. Entonces fíjense cómo yo acá acabo de explicar con las palabras de Sócrates y Platón, ¿no? Lo que está a la izquierda del esquema. Esto es lo que ustedes les piden en las cátedras, que no hagan un esquema, que puedan explicar, que puedan redactar, ¿sí? Fíjense de vuelta, con lo que está en amarillo explico lo que está a la derecha. El bien reina sobre la realidad inteligible. A la derecha tenemos, por otro lado, el reino gobernado por el bien, el reino de la realidad inteligible. Ahí hay un error, hay un lapsus, lo acabo de detectar, en su momento no lo había visto, a veces pasa, es un lapsus, donde dice la realidad sensible debería decir la realidad inteligible, ahí hay que tachar, a veces fue un lapsus. La realidad inteligible arroja primero los objetos lógicos y matemáticos, ¿sí? Se alcanzan con el pensamiento discursivo, ¿no? Fíjense, estoy describiendo lo que dice el esquema. Finalmente están las ideas, el último estado de la realidad inteligible, que ahí está bien, ¿no? Ahí está realidad inteligible. Ahí sé que tuve un lapsus, puse sensible, pero ahí chicos hay que poner inteligible. Al que arribamos gracias a la inteligencia. La razón discursiva y la intelección son facultades no de la doxa, sino de la episteme, ¿sí? Entonces fíjense cómo yo describí con palabras, que en realidad son las de Sócrates, con palabras, lo que está en el esquema, que es lo que pide la cátedra, digamos, ¿no? Que hay un chico decía esto de no poner esquemas, ¿no? Es lo mismo, digo, básicamente lo mismo. Entonces, ese es el famoso paradigma de la niña, donde la realidad aparece dividida en dos. Claro, Abri, sí, en la realidad inteligible. Bien, y así termina la República. Después ustedes pueden pensar, si quieren, en la alegoría de la caverna, que no está en el texto, pero ahí una chica me preguntaba, porque yo lo puse en el resumen, porque está bueno. En la alegoría de la caverna, un minuto y terminamos. En la alegoría de la caverna, que algo habrán escuchado en la escuela,
en la alegoría de la caverna, tenemos hombres que han estado toda su vida atrapados en una caverna, le dan la espalda a la salida, le dan la espalda a la salida, le dan la espalda a la salida y solo ven sombras, ¿sí? Sombras, por ejemplo, de caballos, de guerreros, de aves, ven sombras, de caballos, de guerreros, de aves. Entonces, ¿qué creen ver en esas sombras? Creen ver caballos, guerreros y aves, pero en realidad, detrás de ellos, solo que no pueden verlo porque están encadenados, en realidad lo que hay detrás no son guerreros, aves, caballos, sino que son figuras de madera de guerreros, aves y caballos. O sea, no hay detrás hombres, aves y caballos reales. Hay figuras. Pero como estos hombres le están dando la espalda, creen ver en realidad en las sombras hombres, caballos y aves. Entonces, ¿qué nos permite ver esto en primer lugar? Cómo la realidad sensible es engañosa. La realidad sensible es engañosa. No sé si les podrían preguntar esto, Loli, no está en los textos fuente. Así que en principio no, porque no están los textos fuentes, ¿sí? Pero bueno, como es importante y está bueno y sirve para pensar un poco esta concepción dualista de la realidad de Platón, yo lo traigo, ¿sí? Porque la alegoría de la caverna sirve para pensar la concepción dualista de la realidad en Platón y para pensar un poco el paradigma de la línea. Porque estos hombres encarcelados, un minuto y termino, estos hombres encarcelados, en esas sombras que ven, creen estar viendo el reflejo de hombres, aves y caballos. Pero en realidad no hay hombres, aves y caballos, sino figuras de madera de hombres, aves y caballos. Entonces fíjense cómo estos hombres, con esas sombras que ven, son engañados. El mundo sensible, ¿no? Ese es el mundo que engaña, que no es el verdadero. Bueno, eventualmente a uno de estos hombres se le permite salir de la caverna, ¿no? Y esa salida de la caverna de este hombre, que por fin puede ver que en realidad las sombras no reflejaban hombres, guerreros y caballos, sino figuras de madera, y que luego ve las cosas que están afuera de las cavernas, y finalmente el sol en el cielo. Este hombre que por fin puede salir de la caverna representa de alguna manera esa alma que por medio de la filosofía trasciende y alcanza luego de la muerte eso que Sócrates deseaba, que era ese mundo de las ideas, ese terreno celestial, lo llamábamos ahí en el chat, ¿no? Entonces la alegoría de la caverna sirve para pensar esta realidad dividida en dos, sensible y inteligible, y para ver, bueno, ese paradigma de la línea, porque de alguna manera, conforme uno avanza en el paradigma de la línea, es como si en ese avance a través del paradigma de la línea viéramos a ese hombrecito que sale de la caverna, ¿no? Que pasa desde las sombras, que es el primer grado, a las ideas, que es el último, si vemos el paradigma de la línea de izquierda a derecha, ¿no? Entonces, esto de la alegoría de la caverna yo lo traigo, si bien no está en el texto, porque sirve para pensar la realidad de Platón, en tanto la piensa descompuesta en dos, una realidad ontológica dualista, mundo sensible, mundo inteligible, ¿sí? Traigo la alegoría de la caverna porque permite pensar esa realidad dualista. El adentro de la caverna es el mundo sensible, el afuera el mundo inteligible, y permite pensar ese paradigma de la línea, ¿no? Como uno avanza desde las simples sombras hasta las ideas, ¿no? Entonces también sirve para pensar el paradigma de la línea. Se avanza a través de la línea, que sería el avance del hombrecito a través de la caverna. Bien, bueno, hoy a las 7 de la tarde trabajamos Aristóteles.